Hi everyone and welcome. My name is Glenn Deason and Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Glenn Deason y hoy estoy hablando con el Dr. Ron Paul, un libertario, ex congresista de Estados Unidos, que se postuló para presidente en el 88, 2008 y 2012. Un fuerte defensor del gobierno pequeño, la disciplina fiscal, el regreso al patrón oro y, por supuesto, la auditoría de la Reserva Federal. Todo lo cual es un consejo importante que podríamos usar hoy. Buen día, Dr. Paul. Es un testing the grow, pours Tarsnet Dr. Paul, it's a real privilege to be able to speak with you. Glenn, es un placer estar contigo. So you have probably been the most consistent Entonces, probablemente has sido el político más consistente en impulsar la auditoría y también en terminar con la Reserva Federal. Veo que Elon Musk hizo recientemente, supongo, un comentario informal de que sería una gran idea tenerte como el nuevo presidente de la Reserva Federal. ¿Este comentario ha llevado a algo realmente, o estarías interesado en un trabajo así, o alternativamente, en liderar una auditoría de la Fed? Alternatively, leading an audit of the Fed. We use the internet, obviously. Sabes, usamos Internet obviamente, y miro los números de vez en cuando, y no conozco los detalles. Tengo otras personas revisando las estadísticas, pero noté que después de que Musk se involucró, los números cambiaron de inmediato. Hay mucha gente que lo sigue, así que cuando Musk habla, la gente escucha. Ha habido mucha más atención. Nunca he conocido a Elon. I've never met Elon, and I don't know in great detail all his beliefs. No conozco en gran detalle todas sus creencias, pero parece haber sido muy amable conmigo y ha aumentado mi audiencia. Ha indicado que le gustaría verme disponible, pero no es oficial. Me alegró mucho porque fue recientemente que se identificó en acuerdo con mi posición sobre la Reserva Federal. Al menos deberíamos investigarlo, ya sabes, y averiguar qué está pasando. Es bastante diferente de cuando comencé en 1976, la primera vez que fui al Congreso. La gente preguntaba, ¿por qué haces eso? Y nadie, los miembros del Congreso, no se preocupaban ni entendían mucho al respecto. Pero las cosas han cambiado ahora. Sabes, trabajamos en ello cuando estábamos en el Congreso, y mi hijo también está haciendo un poco de trabajo en eso. My son is doing a little bit of work on that too. Matter of fact, I think he's doing a great job exposing. De hecho, creo que está haciendo un gran trabajo exponiendo a la Reserva Federal sobre lo que están haciendo y participando, ya sabes, de una forma u otra. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué están haciendo? Y hasta ahora ya sabes, lo que ha hecho su comité ha expuesto gastos escandalosos, despilfarro y fraude, aunque diría que siempre supe que estaba allí. Vaya, realmente era malo. Así que me alegra que vivamos en una atmósfera ahora donde al menos teóricamente y de manera práctica estamos viendo la reducción del gobierno y volver como el selling. It's an entirely new. Sí, es una transparencia completamente nueva, lo cual también es refrescante. Pero, ¿por qué sientes que la Reserva Federal se volvió demasiado poderosa? Supongo que la falta de transparencia es bastante obvia, pero ¿por qué es tan poderosa para las personas que no están muy familiarizadas con ella? People who are not too familiar with it. Well, I don't know exactly. Bueno, no lo sé exactamente. Traté de hacerlo popular, y en aquel entonces no había tanta gente prestando atención a mi sitio web. Pero creo que son las condiciones. Cada vez más personas en estaciones de negocios, ya sabes, siempre están entrevistando al presidente de la Reserva Federal. Y se ha vuelto muy evidente que hay un papel que desempeñar. Y por supuesto, el mensaje que trato de transmitir es que la Fed es la culpable. Son una agencia de impuestos, son una agencia reguladora. Y así es como recaudan impuestos de la gente pobre, simplemente devaluando la moneda. Y ahora es un campo fértil para nosotros que estamos tratando de enfatizar la Fed, porque ya sabes, las amas de casa hacen compras en una tienda y están inventando todo tipo de excusas sobre por qué es así. Y escuchas un par de cosas. Bueno, el tipo de ama de casa vendrá a mí y me dirán, estamos sin dinero. ¿De dónde viene esta inflación? ¿Qué están haciendo? ¿Me están dando más dinero? Ese podría ser el problema. Es el dinero lo que cuenta y está perdiendo valor.
Y luego están estos episodios ahora que la gente finalmente se cansó de lo que estábamos haciendo en Ucrania y en todo el mundo. Y ahora están saliendo y fuera de la Fed. La Fed es una cosa. Obtener una auditoría en el Pentágono también es muy importante porque hay tanta corrupción, desperdicio, interferencia y construcción de imperios. Y tenemos una moneda única. ¿Sabes? Tenemos la moneda de reserva del mundo y nos salimos con la nuestra en muchas cosas. Y tenemos el poder militar. Entonces, el escenario está preparado para que la gente, cuando escuche ahora, sus oídos se abran un poco cuando empezamos a hablar de la Reserva Federal. Porque en lo que a mí respecta, si no te gusta un programa, lo están haciendo con dinero falso. Lo están haciendo porque la Fed tiene licencia para falsificar y no deberíamos permitir que los falsificadores se salgan con la suya. Así que creo que las condiciones están empeorando tanto. Creo que el hecho de que el pueblo estadounidense ahora esté más preocupado por Ucrania está empezando a darse cuenta porque se está señalando de cuánto desperdicio y destrucción se hace en todo el mundo. Y siempre trabajo para tratar de vincular eso. Si no tuvieras una Fed, se quedarían sin dinero porque tendrían que pedir prestado el dinero a valor de mercado y no se te permitiría participar en falsificaciones. Sí, supongo que el gran problema que se avecina con el dólar al menos proporcionará grandes incentivos para reducir parte del poder de la Reserva Federal, si no eliminarla. Pero vemos que en todo el mundo, ahora el dólar estadounidense también está bajo cierta presión en el extranjero. Vemos que otros países han comenzado a diversificarse alejándose del dólar. Están buscando otras formas de realizar pagos, creando instituciones financieras alternativas. ¿Cómo ves el regreso al patrón oro como una forma de volver a encaminar a Estados Unidos? Realmente creo que será así porque la historia a largo plazo muestra que cuando un país destruye totalmente su moneda, pierde toda credibilidad. Y estamos perdiendo credibilidad con el dólar. Y ciertamente estuvimos en peligro en 1971 cuando tuvimos que incumplir. Prometimos en ese momento que solo era para extranjeros. Si depositaban $35, les dábamos una onza de oro. Y desde ese momento, supongo que estoy un poco sorprendido de lo bien que ha funcionado sin la definición aplicada a nuestra moneda. Y eso es algo que continúa, y creo que volveremos. Eso es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Pero de alguna manera bromeo un poco al respecto. Dije, ya sabes, ni siquiera se nos permitió poseer oro desde 1933 hasta 1975. Y ahora lo tenemos. Entonces, si sabes algo al respecto, y todavía tenemos algo de libertad en este país, y la gente tiene algún uso de los billetes de la Reserva Federal, algunos ya se están preparando para el peligro que acabas de describir. ¿Sabes? Lo que está pasando con el dólar en todo el mundo o las cosas que están sucediendo y están buscando inversiones para sobrevivir y ese tipo de cosas. Creo que saben lo que está pasando. Así que si estás preocupado y tomas un poco de tu dinero e inviertes en oro, que mucha más gente está haciendo ahora que hace 15 o 20 años. Y ahora mismo parece que hay indicios de que tal vez los bancos centrales están poniéndose un poco nerviosos y están empezando a comprar oro de manera significativa. Eso indica que algunas personas piensan que ahí es donde está la supervivencia. Esencialmente, en 1971 y 1975, el oro estaba a $35 la onza. Ahora está a $3,000. Essentially in 1975, 1971 and 75, gold was $35 an ounce. Now it's $3,000. So I still think that when this gets out of hand, todavía creo que cuando esto se sale de control, y creo que lo que acabas de describir sobre otros países uniéndose, creo que podemos ser muy vulnerables en nuestro exceso en política exterior y en finanzas. Y la gente diría, si casi nos llevaron de rodillas de muchas maneras, nos hicieron abandonar el patrón oro en 1971, las potencias extranjeras, por malas que sean, también podrían derribarlo.
hacer que nuestro dólar caiga aún más. Así que creo que el mercado todavía existe ahí fuera, pero es muy desordenado. Y no muchas personas dirían, oh sí, estamos preocupados por el dólar, creo que compraremos euros y yenes. No creo que muchos estadounidenses hagan eso. Creo que la gente está mucho más mirando al oro y la plata. Nuestra Constitución dice que solo el oro y la plata pueden usarse como moneda de curso legal. Y parece que no prestamos mucha atención a eso. Y una razón tiempo es que deberíamos hacerlo. Bueno, no es solo el dólar estadounidense, por supuesto. Vemos a los bancos centrales de todo el mundo casi en una carrera por imprimir dinero. Así que no estoy seguro de cuán seguro estaría el euro. Pero, Dr. Paul, debería agradecerle porque lo escuché durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2008 y comencé a acumular oro en esos días cuando creo que estaba alrededor de $800 o algo así. Fue una gran manera de preservar la riqueza, así que gracias por eso. Pero también quería preguntarle, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, argumentó recientemente que todas estas llamadas para auditar la Reserva Federal dijo que esto se veía como una forma de buscar eliminar el Banco Central. Supongo que ese sería un objetivo clave para usted, ¿o todavía hay personas que quieren auditarlo sin deshacerse de él? ¿O sería mejor nuevamente regresar a los mercados? Bueno, la conclusión, no creo que sea totalmente predecible. No se puede decir en un corto periodo de tiempo, Venezuela ha pasado por y tiene que hacer algunos cambios importantes. Pero ya sabes, Inglaterra, cuando la libra era la moneda de reserva del mundo, tuvieron que reformarse. Dejaron de hacer las cosas que les daban la licencia para ser la moneda de reserva. Pero la libra todavía está ahí. Es solo una libra diferente. Y así que decir que eliminarán el dólar, probablemente no. Pensaría que se estarían. Pero tras por aquí y los políticos y los beneficiarios de dinero falso quieren mantenerlo porque es doloroso tenerlo. Y si lo hacen, hay una colisión. Así que no es probable que veamos el día en que alguien diga, bueno, Ron, si estuvieras allí mañana y fueras el presidente de la Reserva Federal, ¿vas a cerrar la Fed y toda esa actividad? No creo que sería. Quiero decir, eso es lo que hay que hacer. Pero si lo hicieras en un día, te diré que habría mucha agitación. Pero creo que terminará y el mercado lo dictará. Y así ignorar peor parte de nuestro patrón oro a lo largo de los años, en cuando cerramos la ventana del oro, avanzaremos en ese tour y terror de Stru, pero el mercado lo dictará. La Fed tiene que ser expuesta. Y abogo por la auditoría, porque si la gente sabe sobre la auditoría, ahora que el pueblo estadounidense se enteró de USAID, que es mucho peor de lo que jamás imaginé, porque no le presté mucha atención, al pueblo estadounidense no le gusta eso, y en este momento no les gusta lo que está pasando con su dinero. Y todavía tenemos suficiente libertad para comprar oro. Pero mucha gente me pregunta sobre inversiones y cosas sobre comprar tierras, granjas, oro y plata. Y les digo, sí, hagan todas esas cosas. Pero la inversión que quiero que la gente haga es una inversión en la libertad, para que tengas una libertad que diga que cuando trabajas y ganas algo, es tu dinero y el gobierno no tiene derecho a él. Y si ese es el caso, eres un esclavo porque el IRS asume que cada centavo que ganas es suyo y te permitirán usar lo que ellos piensan que deberías tener. Así que ese es el gran problema. Y habrá una conclusión a esto. Y tal vez eso es lo que estamos viendo. La bancarrota se está volviendo más evidente y vemos a personas como Donald Trump convirtiéndose en presidente. Su historia es como un 100% diferente a la historia de Biden y sus afirmaciones. Pero todavía no un consenso. Podemos renunciar a eso. Ya puedes ver la reacción.
Sí, vamos a deshacernos del Departamento de Educación. Y sin embargo, habrá mucha gente gritando y diciendo, vas a deshacerte de la seguridad social, aunque no sea así. ¿Sabes? Habrá alarmismo, así que habrá mucha agitación. Pero si no te ocupas de eso, digamos que continuamos y seguimos adelante más de lo que uno predeciría, y seguimos acumulando la deuda y el dólar baja. Eventualmente, el dólar se devalúa y se destruye porque el mercado lo haría, ¿sabes? Y el precio del oro es muy útil para decirnos, e intento no usar nunca el término, el precio del oro. Lo que siempre deberíamos decir es la depreciación del dólar. Y si lo miras desde 1971, ha perdido el 98% de su poder adquisitivo. Así que la gente necesita saber eso. Creo que deberíamos enfatizar los principios de la libertad, pero también enfatizo la educación para que la gente sepa y entienda. Los miembros del Congreso que conocí, mucha gente agradable allí, me llevé bien con la mayoría de las personas que no estaban de acuerdo conmigo. Pero te diré algo, no había mucha educación, porque yo especialmente el primer año o dos que estuve allí, votaba tal vez en un proyecto de ley. Solo había 3 o 4 votando allí, pero los otros eran los demócratas liberales, y eran progresistas. Y podríamos haber estado votando sobre un tema de libertades civiles, y dijeron, ¿qué estás haciendo? No lo entendían. Creo que ahora hay mucho más entendimiento, y creo que esta administración que tenemos lo está entendiendo bastante bien. Pero todavía estamos lejos de convertirnos en constitucionalistas y no intervencionistas, permitiendo que prevalezca un sistema donde el gobierno no nos diga cómo vivir, no se involucre en asuntos interpersonales, religiosos o sexuales. Simplemente se mantienen al margen. Pero hay una regla estricta, no puedes hacer daño a las personas, puedes mentir, engañar, ni robar. Y esa es la ley natural y ha existido desde que la historia está aquí. Mencionaste USAID antes, y pensé que esto también ha sido bastante fascinante en términos de lo que sucede cuando Trump corta el financiamiento, incluso por un corto periodo de tiempo, no solo para USAID, sino también para estas ONG, que tienden a trabajar de la mano con USAID, como el National Endowment for Democracy, que a menudo se ve en todo el mundo como instrumentos de interferencia en los asuntos internos de otros estados. Entonces, ¿qué has aprendido del cierre de 90 días de financiamiento de Trump para USAID, así como del aparente cese parcial de financiamiento al National Endowment for Democracy también? ¿Qué lecciones crees que podemos sacar de esto? ¿O qué has observado? Bueno, creo que estamos en el camino correcto. Está exponiéndolo. El pueblo estadounidense se rebelará eventualmente, pero siempre habrá personas que resistirán. Uso el ejemplo de COVID. Quiero decir, para mí fue lo más loco del mundo que la gente respondiera a los medios, y sin embargo, el gobierno al manejarlo empeoró las cosas mucho más de lo que hubiera sido si simplemente lo hubieran dejado seguir su curso y dejar que las agencias no gubernamentales se encargaran de ello. Pero las ONG es algo tan complicado. Una cosa que diría es que fue más grande, más intrigante y más enredado. No me sorprende, pero todavía me asombra el tamaño de todo. Y creo que el otro, junto con el tema monetario, sabes, argumenté a favor de la auditoría de la Fed, y ellos no quieren eso porque quieren independencia. ¿Has oído eso? Oh, no, no puedes tener tu auditoría, Ron, porque somos independientes. No queremos que la gente nos moleste. Pero la independencia para la Fed significa secreto. Y creo que el secreto del que rara vez se habla es el BIS, el Banco de Pagos Internacionales. Ahí es donde creo que realmente se están haciendo los tratos. Dudo que haya mucho escrito allí. Apuesto a que los registros serán difíciles de encontrar, sobre lo que un apretón de manos, un guiño de ojo, podría tratar cuando tienen sus reuniones. Porque creo que cuando hay una crisis financiera bancaria internacional, el BIS está muy ocupado cuidando a algunas personas, pero no a otras.
y hay muy poca transparencia. Y siempre digo, bueno, ya sabes, va a ser difícil, incluso si estás en el Congreso. Yo estaba en el comité bancario. Podía ir a una reunión monetaria de la Reserva Federal, pero no vas a ir a una reunión del BIS. Probablemente habría cosas allí que la gente nunca imaginó, y por eso la respuesta eventualmente es un gobierno limitado. Los estudiantes se me acercaban y decían, bueno, sí, eso suena muy bien, pero ¿qué vamos a hacer? Dije que lo que tienes que hacer es simplemente leer la Constitución, hacer que la gente crea. Pero la oposición a lo que estoy hablando está arraigada. Pero una cosa buena está sucediendo porque fueron tan abusivos, arrogantes y agresivos al mostrar la ley y usar el Departamento de Justicia para hacer lo que intentaron hacer. Se convirtió en una farsa, se convirtió en el tema. ¿Quién pensaría que era una insignia de valentía si podía ser acusado 2 veces? Solía significar que había problemas serios, pero eso es un poco diferente ahora. Así que creo que están sucediendo muchas cosas buenas. Pero creo que va a ser más grande que nunca una vez que esto se exponga. Pero creo que el mercado es más poderoso que nuestros reguladores. Sí, la Fed es poderosa, pero ni siquiera saben qué hacer con las tasas de interés. Y la gente se va a sentir más disgustada que nunca. Y una vez que haya suficientes de nosotros hablando de ello, ya sabes, el problema es la falsificación de dinero y usar eso para robar dinero a la gente. Al simplemente circularlo, ni siquiera tienen que entrar en tu casa como un agente del IRS. Simplemente lo imprimen y destruyen los valores. Así que están grabando el valor y eso eventualmente destruirá la moneda. La moneda está siendo atacada ahora y creo que eso es saludable. Bueno, parece que muchas de estas cosas que están siendo auditadas y desfinanciadas están muy conectadas de muchas maneras. Por supuesto, la Reserva Federal, que ofrece el dinero, el Pentágono, que lleva a cabo las guerras, y las agencias de inteligencia, que no tienen mucha transparencia en absoluto. Pero también con estas ONG, nuevamente, tienen un papel tan profundo también. Si solo miras ahora la guerra en Ucrania, ya que esto con suerte está llegando a su fin, las ONG tuvieron un papel muy clave en términos de derrocar al gobierno, para empezar. E incluso ahora, encontraron que una vez que retiraron la financiación, creo que alrededor del 85 al 90% de los medios ucranianos tenían financiamiento de USAID y estas diversas ONG. Y es muy extraño incluso llamarlas ONG cuando las organizaciones no gubernamentales están financiadas completamente por gobiernos y alineadas con los intereses gubernamentales. De hecho, el primer ministro de Georgia también, porque casi tuvieron otra revolución de color, advirtió que las ONG estaban tratando de instigar un golpe nuevamente en su país. Así que me resulta extraño. Nunca antes había visto, al menos en la historia moderna, un gobierno desmantelar sus propios instrumentos de propaganda. Es algo inspirador, pero ¿no está causando esto alguna disrupción en términos de cómo la administración Trump puede trabajar con las agencias de inteligencia? Porque tuvo algunos problemas con ellas en la primera parte de su presidencia. Y creo que la exposición es lo mejor que se puede hacer. Creo que sería un error simplemente disminuir el poder e influencia de la cantidad de dinero que están recibiendo. Tienen que ser abolidos, todo el principio. Y creo que la exposición de los medios, el control que tenían, los medios difundían su propaganda y trabajaban con el gobierno. Y si las empresas privadas no hacían lo que se les decía, podrían ser canceladas y tenían todo tipo de castigos que aplicaban. Pero las redes sociales controlan todo y todavía lo hacen. Pero si seguimos el artículo 1, sección 8, y obedecemos las enmiendas 9ª y 10ª, realmente resolvemos todo eso. Así que eso significa exposición. Pero es difícil decir, oh, no envíen más dinero a las ONG cuando ni siquiera sabemos quién firmó el cheque. Podría estar escrito en secreto por alguna transacción bancaria en algún lugar que está escrita para otra cosa.
pero estamos obteniendo más exposición que nunca. Y creo que eso es bueno, porque creo que la Reserva Federal se autodestruirá. Pero mientras tanto, exponer lo que están haciendo y exponer cuán poderosos son como falsificadores oficiales, la gente entenderá eso. Y creo que la educación es muy importante. Por eso apoyo la educación en el hogar y la educación privada. Y todo esto porque no lo obtendrás de las escuelas del gobierno. Las escuelas del gobierno están muy bien controladas. Y siempre bromeo un poco que fui a todas las escuelas del gobierno. Incluso las escuelas del gobierno, aunque eran privadas, todavía me estaban alimentando con lo mismo. Dije, luego comencé a aprender más sobre Mises y Hayek y la escuela austriaca, y me fascinó todo esto. Y dije, ¿sabes? Me ha llevado mucho tiempo desaprender las cosas que me enseñaron durante 15 o 20 años. Y ese es el problema, la capacidad de controlar la educación. Y creo que la verdadera toma de control de los progresistas ocurrió hace 100 y algunos años a través de nuestras universidades. Y por eso, ahora mismo, asegurarse de poder guiar a sus hijos no es una tarea fácil, porque algunas personas simplemente no tienen el dinero y el esfuerzo para hacerlo, y tienen que ir a la escuela que está disponible. Pero creo que ahí es donde comienza el peligro. Y el control gubernamental de las noticias y los medios, creo que es un gran problema. Así que la primera enmienda ha sido socavada, al igual que el Departamento de Justicia ha socavado tantas otras cosas. Quería preguntarte, sin embargo, ¿cómo ves a Donald Trump? Porque él, nuevamente, está introduciendo más transparencia en la política estadounidense ahora de lo que al menos he visto en mi vida. ¿Y tiene o comparte tus creencias libertarias o se suscribe a alguna ideología real? Sé que ha cambiado de partido antes también. Está principalmente preocupado por el globalismo, las operaciones de cambio de régimen y la cultura más woke, que simplemente es demasiado costosa. ¿O es más un showman que es más capaz de movilizar fuerzas políticas para contrarrestar un Estado profundo que tal vez reconoce instintivamente como corruptor del sistema? ¿Cómo lo ves? Porque a menudo me resulta difícil entenderlo. Sí, probablemente es único. Creo que es muy inteligente, muy rico y bien entrenado en negocios y medios. Estuvo en televisión y ha sido influenciado por el libertarismo. Y como es amigable, fue amigable con Rand. Rand no siempre hacía exactamente lo que él quería, pero jugaban al golf juntos, así que se acerca. Y creo que algunas de estas cosas con Musk acercándose y realmente promoviendo algunas de las ideas encajan. Pero ya sabes, vivimos en un mundo imperfecto. Así que, para decir, bueno, no voy a tratar con nadie a menos que tengan todas las creencias libertarias que yo tengo, creo que él es comprensivo. Ciertamente no es, ya sabes, abusivo con el libertarismo como la administración anterior. Quiero decir, eso fue terrible. Cualquier cosa que sugiriera que los individuos deberían tener derecho a pensar por sí mismos y cuidarse a sí mismos, eso no existía. Así que creo que Trump es muy pragmático al respecto. Pragmático en el sentido de que quería tener influencia. Quería ser presidente y tenía habilidades y pudo usar eso. Pero incluido en eso estaba, ya sabes, tienes que ser práctico. Y una de las cosas prácticas que creo que es un reflejo del movimiento libertario es que no habla mal de los libertarios. No se burla de nosotros, e incluso hablará con nosotros. Y bajo las condiciones que tenemos hoy, su grupo dirá cosas amistosas. Y algunas de las personas en la administración se identificarían como libertarias. Así que creo que es comprensivo por una razón práctica, pero no voy a ser exigente. Sí, creo que la razón práctica es importante porque, bueno, ahora Estados Unidos tiene un déficit de 36.5 billones de dólares. Así que creo que este es un buen momento para mirar hacia los libertarios, para ver cómo ahorrar dinero. Y como dijo una vez su hijo, el senador Rand Paul, no es una opción entre reducir el imperio o no,
es hacerlo de manera controlada o descontrolada, porque hay que empezar a recortar los fondos. Y cuando escucho a Elon Musk hablar también sobre la necesidad de recortar los presupuestos porque estamos entrando en una crisis económica, ¿sabes? Bueno, al menos da algo de esperanza. De todos modos, Dr. Paul, realmente aprecio su tiempo y espero que reciba una llamada de Elon Musk muy pronto y pueda limpiar la Reserva Federal. Así que, muchas gracias por su tiempo. Lo aprecio mucho. Encantado de estar con usted, Glenn. Tal vez podamos hacerlo otro día. Me gustaría eso. Maybe we could do it another day. I would like that.